Saludos, bienvenidos a nuestro podcast Voces de Salud, este órgano informativo del Hospital Regional Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch, donde ya hemos hecho costumbre compartir con nuestros gerentes, con nuestros compañeros de labores y informar a la población sobre las cosas que se hacen y lo que ellos desconocen de nuestro centro de salud. Hoy vamos a recibir a un médico especializado en emergenciología y desastres. Lo bueno de que es un podcast es que me puedo equivocar y no me lo van a tomar en cuenta. El doctor Emmanuel Corniel es graduado de médico en nuestra Universidad Católica Tecnológica del Cibao, UCATES, y pertenece a la primera promoción de residencia de emergenciología y desastres del Hospital Regional Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch desde el año 2009 al año 2013. Ahí se dejó aperturada la primera promoción. Es coordinador de turno en el 911 para toda la zona norte. Es director médico del Centro Médico Primet en Bonao y también es docente en la Universidad Católica Nordestana, UCNE. Estas son algunas de las partes de la formación profesional del doctor Emmanuel Corniel, con quien vamos a compartir esta conversación hoy en Voces de Salud. Le damos la bienvenida, doctor. Primero que todo, siéntase en su casa. Muchas gracias. Vamos a hablar sobre diferentes cosas que tienen que ver con el tema emergencia. Usted, para ser aún más interesante la conversación, es el encargado del departamento de emergencia, del área de emergencia del Hospital Regional Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch, donde se formó. Vamos a tocar ciertos tópicos. ¿Cómo usted describiría el rol de ese departamento, de esa área, dentro del Hospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch? O sea, emergencia. ¿Qué engloba? ¿Qué representa, según usted, para usted? Realmente la emergenciología, residencia, es la madre de toda la ciencia porque tiene que saber todo. Eso es una gran ventaja. O sea, nosotros nos llega un paciente grave o un paciente sano, no importa cómo llegue el paciente, uno lo asiste, ahí se estabiliza, sea un paciente grave. Cuando el paciente está estable, es que uno llama a las diferentes especialidades para saber qué uno va a hacer. Si es un paciente de la cartera de servicio del hospital, el paciente se ingresa o se sube a quirófano. Si no es un paciente de la cartera de servicio del hospital, como quiera se rinde la asistencia. O sea, el paciente se estabiliza y se coordina con los diferentes hospitales para ver dónde nos lo pueden recibir. Eso se hace a través del CRUE. Se hace a través del CRUE, pero después de una coordinación adecuada. O sea, el CRUE Ok, solamente lo lleva. ok, O sea, perfecto. hay un engranaje que ahí no ayuda a la parte de la regional Ujú. con los diferentes centros a nivel nacional. O sea, uno nada más nos refiere a la zona de La Vega, sino que podemos referir a Santo Domingo, donde sea, que haya un espacio disponible para una patología X que uno tenga. Ok. Teniendo en cuenta que a veces tenemos casos de pacientes de la cartera de servicio nuestra, pero que el hospital está lleno y uno tiene que derivarlo. Voy a hacer una pregunta ahí mismo, un de orden, como dicen en los careos. Cuando se refiere a la cartera de servicio, nosotros somos un hospital de trauma y cirugía. Nos referimos, por ejemplo, a un paciente clínico, Sí, señor. una O, gente con un o ACV, un sí, infarto, ese tipo de sí, cosas. pero también los pacientes pediátricos Ok, también no corresponden a nuestra cartera de servicio, pero hemos tenido casos que llegan con una gravedad o con una lesión importante que amerita una intervención rápida y lo que se hace es que nosotros lo asumimos, se le estabiliza el paciente en quirófano y luego se coordina dónde se puede trasladar. lo mismo pasa con ginecología. Ginecología, toda la parte clínica, quirúrgica, porque ginecología tiene una parte que es clínica quirúrgica. Ujú, cuando tiene que ver con parto y ese tipo de Sí, cosas cesáreas. ¿Qué tipo de casos son los que con más frecuencia se reciben a diario en la emergencia del profesor Juan Bosch? bueno, puedo decirle que más del 80% de los casos que recibimos son accidentes de tránsito. O sea, pacientes con trauma, ya sea con fracturas, pacientes politraumatizados, pacientes con trauma craneoencefálico severo, pacientes con traumas múltiples.
es lo que más uno recibe. Y los casos vienen regularmente por accidentes de tránsito. Y los accidentes domésticos se reciben con cierta frecuencia ya. Regularmente sí, incluso recibimos múltiples casos de accidentes en el trabajo, laborales. Ustedes saben que el traumatológico, por la geografía de donde está en El Pino. En El Ujú. Pino hay varias Empresas. empresas y también como talleres de banistería, herrería, entre otras cosas, y son muy frecuentes los pacientes que llegan por una herida, por una pulidora que se Que rompió el disparó el disco, disco y sí, entre otras cosas, o con un colín. con un alcoholín o con la misma empresa de carne que está antes de llegar al trauma, que Ujú. también eh, llegan algunos traumas relacionados con el accidente laboral. ¿Cuál es el volumen promedio de pacientes que se recibe en nuestra emergencia un día cualquiera? Bueno, un día cualquiera nosotros estamos recibiendo de la cartera de servicio nuestra, regularmente son por encima de 40, 50, hasta 60 pacientes. ¿Y un día extraordinario, hasta cuándo se pueden recibir? Se puede recibir hasta 100 pacientes. Dios mío, caramba. Teniendo en cuenta que quizá no es un número alto, pero ese número es de pacientes con una condición que puede poner en peligro su vida. Ok, O sea, no es lo mismo una fiebre que un paciente politraumatizado. O sea, es efectivamente. totalmente... ¿Cómo organizan ustedes el equipo para responder de forma rápida y efectiva ante, por ejemplo, cuando hay un accidente múltiple, que nos ha pasado en varias ocasiones, Ujú. precisamente por la geografía del hospital? ¿Cómo se organiza el equipo para dar respuesta inmediata, eficiente, efectiva a un grupo de personas que lleguen al mismo tiempo a la emergencia? Usted sabe que el Hospital Traumatológico cuenta con 4 residencias, que son ortopedia, cirugía, emergencia y anestesiología. Ok, Cuando ocurre este tipo de eventos, que son accidentes múltiples, que nos avisan en ocasiones, lo que hacemos es que activamos el comité de emergencia interno, que no solamente somos los encargados, sino todos los que estamos en el área cuando somos llamados. O sea, ok. todo el mundo, estamos hablando de residentes, especialistas, internos, enfermería, nos coordinamos en el área de emergencia. El área de emergencia tiene áreas específicas dentro del área de emergencia, que son el área de triaje, que es un paciente que llegó, que no tiene una condición que amerite una asistencia inmediata, sino que podemos evaluarlo para saber si podemos derivarlo a consulta, o si podemos, si nos da tiempo evaluarlo para examinarlo, entre otras cosas. En triaje se establece la diferencia entre urgencia y emergencia. Sí, Y fuese bueno que nuestro público tuviera el acceso a esa información, porque nosotros salimos hacia una sala de emergencias ujú, con un corre-corre, con lo que para nosotros es una cosa terrible. sí. ¿Qué es una urgencia y qué es una emergencia? Una emergencia es algo que todo lo que pueda poner en peligro la vida. Una Ok, urgencia es algo que puede esperar. ok. Entonces, si tenemos Ujú, un infarto es una emergencia. O ok. sea, tenemos que una asistencia inmediata. Eh, pero una fiebre, podemos evaluarla, tenemos tiempo para examinarla, entre otras cosas. Ok. ¿Qué sucede desde el momento en que un paciente llega a la puerta de emergencia hasta que recibe la atención médica? Ahí asumo que pasa por triaje. Sí, comienza en triaje, dependiendo si un paciente está estable o no. Si el paciente no está estable, el paciente como quiera se clasifica, porque el triaje es clasificación. Ok. Y se deriva al área correspondiente, ya sea que uno lo lleve a reanimación porque un paciente es grave, o un paciente que uno lleve una asistencia más adecuada porque el paciente no es grave, pero puede convertirse en una patología grave si no se brinda una asistencia adecuada. ¿Cómo se determina la prioridad, la necesidad, la urgencia con la que debe recibir atención un paciente cuando llega al mismo tiempo que una emergencia inminente? Usted sabe que tenemos varias escalas, tenemos la escala de Glasgow. La escala de Glasgow mide el nivel de conciencia. Si un paciente tiene por encima de 14, la escala de Glasgow va de 3 a 15, Ok, teniendo en cuenta que de 14 a 15 es un trauma leve, ok, pero de 9 a 13 es moderado, por ya, debajo de 8 es grave. ok. Entonces, dependiendo cómo el paciente tenga su escala de conciencia, su nivel de conciencia,
uno lo comienza a clasificar. Ok. ¿Qué papel juegan los paramédicos, el personal de enfermería en esa primera respuesta? Aquí fuera del aire conversábamos sobre eso. Sí, es importante. En un principio, quien hacía triaje era la enfermera. Ok. El triaje viene de la guerra napoleónica, o sea, eso viene de mucho tiempo, donde clasificaban los pacientes que tenían mayor posibilidad de vivir. Pero eso era en aquel tiempo En que no aquel había forma de tiempo, darle respuesta a sí, todas las no porque era necesidades. una guerra. Exacto. Entonces ahora lo que se hace es que ya hay preparación adecuada, se preparan enfermeras en emergencia, en urgencia, y con una capacidad adecuada para determinar, incluso hacer procedimientos. Estamos hablando de que una enfermera capacitada tiene la capacidad hasta de intubar a un paciente, Ok. reanimar a un paciente, Si el momento lo si exige el ahí. momento lo exige. Ok. O sea, porque recordemos que un paciente llegó en paro, quien comienza a reanimar es el primero que esté. Ok. Se supone que en el cuadro original, en el indicado, en el maravilloso, sería que sea recogido por una unidad del 911 y que ahí mismo comience a recibir atenciones de los paramédicos y creo que hay un médico asignado a cada Sí, unidad. no, depende, porque recordemos la unidad del 911, que es la asistencia prehospitalaria, Ujú, son dos tipos. Hay una básica que tiene un chofer de ambulancia, que es un TTS, técnico en transporte sanitario, ujú. y una enfermera Ok. solamente. Está una avanzada que tiene técnico de transporte sanitario, tiene una enfermera y tiene un médico. O sea, no todas las unidades tienen un médico. Ok. Por ejemplo, en nuestro caso en La Vega, no tenemos tantas unidades para brindar mucha asistencia. O sea, incluso a veces hemos tenido casos en La Vega que ha tenido que bajar una unidad de Jarabacoa para brindar una asistencia, porque Ok. no tenemos disponible en La Vega. Ok. ¿Mm? Y esa atención prehospitalaria se determina a partir de la llamada, Y a la llamada. O sea, se hace una llamada que que es donde vuelven a uno loco preguntándole cada cosa. Sí, pero es importante el interrogatorio que hacen porque ahí se determina qué ambulancia te envían. Ok. O sea, saliéndonos un poquitito de esto, porque usted también coordina ese tipo Sí, de funciones. Cuando cuando el 911 recibe la llamada y me interrogan, ellos ahí es donde pueden sacar la conclusión de si pueden mandar una unidad motorizada o si es sí, una pues ambulancia la unidad con cuidados intensivos motorizada y todo se eso. llama URI, que es unidad de respuesta rápida, Ok, que llegan para determinar si necesita una ambulancia o no. ok, Que tenemos las URI, tenemos las básicas y tenemos la avanzada, pero también MOPC tiene asistencia vial, que tiene una sí, ambulancia, que aunque no son manejadas por el personal de salud de la parte del 911, sino que la maneja el Ministerio de Obras Públicas. Si ellos asisten a un accidente, nosotros la regulamos ok. en ese momento. Entonces, ¿qué es importante? Cuando usted llama, que le están haciendo ese interrogatorio, que la gente piensa que es no adecuado. No, todos entendemos que cuando nos están interrogando se están burlando de la inteligencia de uno, Sí. porque repiten con cierta frecuencia algunas preguntas Ujú. y he asumido con el tiempo que es a ver si varía la respuesta, a ver si en medio del estado de nervios uno dice algo incorrecto Sí, y eso puede ser determinante, pero ¿no? sirve para muchas cosas. Primero, es para determinar qué ambulancia le va a enviar. Ok, Segundo, para determinar si necesita o no policía. Si ok, necesita o no DGC. Si necesita o no MOPC. ok. Si necesita o no que de norte o no importa la La E de empresa eléctrica correspondiente, correspondiente tenga que cortar la energía eléctrica porque usted chocó con un palo de luz y el cable de luz le cayó encima del vehículo. ya. Y nosotros también desde el 911 llamamos a la empresa eléctrica correspondiente y ellos cortan la electricidad de la zona hasta que uno pueda sacar el paciente. Bueno, Si necesita o no un bombero, porque es un incendio, o porque, ya. o sea, ese mismo paciente que chocó el palo de luz, que cayó el cable eléctrico, creó un incendio en un solar baldío que estaba cerca del evento y o sea, es importante. O si no, que el paciente cayó en el río, ahí tiene que también defensa civil. Ok. O si cayó al mar, tiene que ir la marina. O sea, que tiene que, todo se O sea, tiene una coordina. razón para ese interrogatorio tan incómodo. Sí,
Efectivamente. Y todo se coordina desde el mismo lugar. Bueno, pues vamos a ir a una pausa. Estamos conversando aquí con el doctor Emmanuel Corniel y con él vamos a seguir hablando sobre emergencia, desastres, el manejo de una unidad de emergencia y todo ese tipo de detalles. Volvemos en breve en Voces de Salud.